Ustedes saben que ya hemos empezado um, la temporada o ese tiempo en que estudiamos o reflexionamos, mejor dicho, sobre la resurrección de Jesucristo. Y es algo que hablamos a veces, es algo que sabemos que eso pasó, sabemos que Jesús resucitó de entre los muertos, pero no estoy tan seguro que reflexionemos sobre el impacto de la resurrección de Jesús. Entonces lo que yo quiero hablar esta noche es eso mismo. El impacto de la resurrección. ¿Cómo es que la resurrección, el hecho que Jesús resucitó de entre los muertos, cómo es que eso nos impacta? Y la verdad es que ese impacto es un tema que me gustaría llevar hasta el día de la resurrección. ¿Por qué? Porque yo sé que si no fuese por lo que ustedes vean aquí, esa tumba vacía, si no fuese por la tumba vacía, si no fuese por la resurrección, nosotros, tú y yo, no tendríamos la salvación, no tendríamos las cosas que celebramos en Jesús. Entonces, el impacto de la resurrección es un tema muy importante, bastante importante. Es algo que vivimos todos los días. El hecho que tú y yo podemos decir que somos salvos es por la resurrección. El hecho que podemos decir que vamos algún día al cielo para vivir para siempre con nuestro Salvador es por la resurrección. El hecho que tú y yo tenemos el Espíritu Santo y podemos vivir y aplicar la escritura a nuestras vidas es por la resurrección. La resurrección tiene mucho impacto y Pablo habla mucho acerca de ese impacto. Aquí vemos algunas de sus palabras en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 11 y dice, y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales, mediante su espíritu que mora en ustedes. ¿No te llama la atención que él dice eso dos veces, el que mora en ustedes? ¿Verdad? Habla dos veces acerca del espíritu que resucitó a Jesús, ese mismo espíritu que resucitó a Jesús mora en ustedes. Me gustaría que saques algún momento para pensar en cuán pesado es ese tema, es ese punto por el apóstol Pablo. Mira cómo eso suena, o escucha cómo eso suena. El espíritu que despertó a Jesús, que resucitó a Jesús de entre los muertos. Usted y yo sabemos que una vez que alguien muera, ya, eso es, ya terminó. Y usted me dice, pero pastor, Dios ha despertado a otras personas de los muertos. Yo sé, pero lo que pasó con esas personas es que volvieron a morir, ¿verdad? Volvieron a morir y no resucitarán hasta el último día, el día de la resurrección general. Pero Jesús resucitó antes de todo y hay una diferencia entre lo que Él hizo, lo que el Espíritu hizo para Él y lo que pasó con los demás. Cuando Jesús resucitó, no volvió a morir.
aún vive. Por eso decimos, Cristo vive. Ese mismo poder, el mismo poder, la misma potencia, la misma persona de Dios, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de nuestro Dios Trino. Esa misma persona de Dios mora en ustedes. Piensa en eso. Ahora, no quiero que te hagas grande, pero Dios es omnipotente. Dios es omnisciente, ¿verdad? El mismo Espíritu que mora, que despertó, perdóname, que resucitó a Jesús, mora en usted. Por eso mismo, el Espíritu, que es Dios, que es omnisciente, nos puede revelar cosas que quizás nos proteja, nos da entendimiento, porque el Espíritu Santo sabe todo. No hay nada que el Espíritu Santo no sabe, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a interpretar las mismas escrituras escritas por el mismo Dios a través de hombres, sí, pero como ellos fueron llevados, según la Biblia, por el Espíritu. Entonces es el Espíritu de Dios que mora en usted, que nos interpreta la misma palabra de Dios. Dios es totalmente fiel, totalmente justo. Si el Espíritu de Dios te guía, no se equivoca. Si usted cae o termina en el lugar mal, es la culpa de usted. Pero si uno está siguiendo el Espíritu de Dios, que sabe todo, no se equivoca. No digo que el camino no será difícil. Eso no es el punto. La dificultad es algo que Dios también sabe, pero Dios sabe otra cosa. A veces Él nos permite pasar por esas cosas para mostrarnos a nosotros mismos nuestro propio corazón, ¿verdad? La dificultad a veces nos ayuda a ver a nosotros mismos. Y el Dios omnisciente permite que a veces pasamos por esas cosas. También permite que pasamos por esas cosas para revelar a otro lo que ellos necesitan hacer, ¿verdad? Entonces, Dios es todopoderoso. Dios es totalmente fiel siempre. ¿Qué significa eso? Significa, si el Espíritu de Dios que mora en usted, que siempre es fiel, que nunca falla, significa que si usted, porque a veces yo creo que yo temo que no entendemos siempre lo que significa seguir el Espíritu Santo, pero si ese espíritu que es totalmente fiel mora en usted, usted puede fielmente seguir a Dios. Dios confía en Dios. Dios confía en su propia palabra. Dios, según Timoteo, no se niega a él mismo. Entonces, si Dios no se niega a él mismo y usted está lleno de ese mismo espíritu, fielmente usted puede seguir a Dios. Fielmente. El poder, esa potencia está en usted. El gozo de Dios mora en usted.
porque usted tiene ese mismo espíritu de Dios. Entonces, todo lo que Dios tiene, usted lo tiene. Y por eso digo, no te hagas grande. Eso no te hace Dios. No, Pablo no dijo, por lo tanto, tú también eres Dios. No, él dice que ese espíritu mora en usted. Usted ah, puede con esa misma potencia seguir fielmente a Dios, porque Dios es fiel. Usted, con el espíritu que mora en usted, usted puede entonces conocer y entender lo que quiere decir la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios también es omnisciente. El Dios que mora en usted es omnipotente. En los momentos más difíciles, cuando usted cree que ya no pueda más, el Espíritu Todopoderoso te da las fuerzas para seguir. A veces queremos usar las fuerzas, el poder de Dios para remover el problema, para quitar el problema, pero Dios no siempre quita el problema. Lo que Él hace es te da fuerzas para pasar y soportar esa cosa, para aguantarlo. Él te da el poder, Él te fortalece con su poder. Y si usamos su poder, uno no se cansa, porque Dios no se cansa. Él es todopoderoso. Y Él, vamos a cerrar con este punto por hoy. Él hizo la cosa más importante, más grande que pudiera hacer por usted. ¿Sabe qué es? En la cruz murió por ti. ¿Qué significa? Todo el pecado que te pesa, todo el pecado que te hace sentir como ya no puedo, como uno quiere tirar la toalla. Todo ese pecado, Él lo llevó en la cruz. Si es ese pecado que usted tiene o ha experimentado, es doloroso para usted, imagínese cómo fue tan doloroso para Jesús, llevando todos los pecados de todo el mundo sobre sus hombros, ¿verdad? Entonces Él ha hecho la cosa más grande, que es salvar tu vida. Usted y yo, antes de la salvación, vivíamos muy separados de Dios, muy lejos de Él. Y a través de su muerte, a través de ese sacrificio que hizo, Él quitó, según la Biblia, esa pared de medio y nos unió de nuevo con Dios. El pecado es lo que nos se separó de Él. Y con el pecado en medio no podíamos vivir con Dios, no podíamos escuchar de Él, no podíamos saber nada de Él. ¿Ok? Pero Jesús quitó esa distancia. Y si creemos en Jesús, ya tenemos esa unión con nuestro Dios. Si Él pudiera hacer eso por ti, si Él puede hacer eso, ¿cómo no puede resolver los problemitas que tienes? Si Él hizo eso, que es algo grande, ¿verdad? Salvar tu vida. Si Él hizo eso, ¿cómo no puede
resolver las cosas más pequeñas, porque todo lo que sigue de eso es más pequeño. La salvación era la cosa más imposible. Sin Jesús es la única cosa que tú y yo no podíamos resolver solos. Si yo falta dinero, puedo trabajar. Si falta amistad, puedo hablar con alguien. Si me siento solo, entonces también puedo hablar con alguien. Pero si yo quiero vivir en el cielo con Dios, no podía hacer eso solo. Necesitaba un Salvador. Él hizo la cosa más importante, más grande para nosotros. Así que el poder que mora en ti puede resolver las cosas más pequeñas, pero no siempre significa quitarlas. A veces significa aguantar y usar ese poder todopoderoso de Dios, ¿verdad? Significa usar ese poder de Dios, el conocimiento de Él. ¿Qué significa algo en su Biblia para poder aguantar y así promover al mundo que tenemos un Dios? Es más importante a Dios salvar a otra persona a veces que quitarte de tu problemita. Porque Dios necesita que tu vida sea un testimonio para otro. Y como Él necesita que tu vida sea testimonio para otro, a veces no quita el problema. ¿Me entiende? A veces quiere que el problema siga para que otra persona te vea y tú tienes esa oportunidad para utilizar el poder que tienes en Dios. Mira lo que dice. Dice, y así el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, mora en ustedes. ¿Cuánto poder es eso? Poder que puede dar la vida de nuevo a otra persona. Y dice aquí, y si Él hizo eso para Jesús, también les dará vida a sus cuerpos mortales. También tendrás la inmortalidad. Creyendo en Jesús, algún día vivirás para siempre. Él que es la vida eterna. Óigame bien, el poder de Dios también quiere decir que Él es la vida eterna. Y como Él es la vida eterna, te puede entregar la vida eterna. Y por eso dice que también les dará a ti vida, a tus cuerpos mortales. Espero que ustedes han entendido que Dios que Dios les habló el corazón